Bien, gloria a Dios. ¿He aprendido algo de esta serie, hermanos? Mire, ok, abra su Biblia en Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Mire, hermano, yo quiero decirle algo con mucho amor y respeto. Nosotros, aún como cristianos, tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes porque aún como cristianos, nosotros venimos del mundo de la carne, venimos de familias a veces disfuncionales o de familias desordenadas. Y aunque nosotros somos cristianos, llegamos a Cristo, todavía hay mucho desorden. Sí, empezando por mí, ¿verdad? Todavía hay mucho desorden en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, aún en la sociedad. Y aún dentro de la iglesia, pues hay mucho desorden. Entonces, tenemos que ordenarnos. Esta es ¿cuántas enseñanzas llevamos ya? 5. Nuestra quinta enseñanza del orden de Dios. Y pues hoy toca hablar del orden de Dios en la iglesia. ¿Sí? El orden de Dios en la iglesia. Abra por favor su Biblia en Hebreos 13:17. Y vamos a ver el orden de Dios en la congregación. Dice Hebreos 13:17: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice la Nueva Traducción Viviente: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos les dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los bendecirá a ustedes. Ok, hermanos. Como ya hemos visto, Dios es un Dios de orden. A Él no le gusta el desorden. Y donde hay desorden, pues no hay paz. ¿Sí? Donde hay orden, hay paz y hay bendición. Hemos visto cómo desde el comienzo Dios nos muestra su orden, cómo nosotros, por causa del pecado, el ser humano, pues ha perdido el orden que Dios ha diseñado para él, pero en Cristo, somos nuevas criaturas y volvemos a entrar al orden de Dios. Y ahora la palabra de Dios tiene que empezar a ordenar cada área de nuestra vida. Dios, hermanos, en su soberanía, crea diferentes esferas de autoridad para mantener el orden en las diferentes áreas donde nosotros nos encontremos, ¿sí? Dios en su soberanía crea diferentes esferas de autoridad para manifestar el orden donde nosotros nos encontremos. En el trabajo, en la casa, en la sociedad, en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la iglesia, hermanos, pues no es la excepción. ¿Sí? Las congregaciones no es la excepción. Entonces, Dios desde los comienzos de todo lo creado, Él nos muestra en su palabra que Él ha delegado autoridad en todos los ámbitos creados, habidos y por haber, ¿sí? Sin, obviamente, quitar o sin dejar de tomar en cuenta que Dios es la máxima autoridad de todo. ¿Cuántos saben esto? Dios es la máxima autoridad de todo, la cual se le ha delegado a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él está en todo, sobre todo y por todo, y Él es la cabeza de todo principado y toda autoridad. ¿Sí? Entonces, eso no nos tiene que quedar duda, hermano. Cualquier autoridad que veamos, cualquier orden que veamos, donde quiera que lo veamos, Jesucristo es la máxima autoridad.
en todo lo creado, ¿sí? Sean ángeles, sean principados, sean potestades. En la iglesia, pues no se diga, ¿no? Por ejemplo, miren, en la creación angelical, pues Dios ha delegado autoridad a los arcángeles. En la creación terrenal, pues Dios delega autoridad al ser humano, ¿sí? Número 1, ya lo vimos, principalmente donde se muestra esto en la Biblia y donde tiene que empezar esto, pues es en la familia, ¿no? ¿Se acuerda? Ya lo vimos la semana pasada. El orden de Dios en la familia. ¿Sale? Número 2, pues es la iglesia, la congregación. Y número 3, pues las leyes civiles, y lo vamos a ver la semana pasada, primeramente Dios. En esta ocasión vamos a ver el orden de Dios y la autoridad, las autoridades que Dios ha delegado a la iglesia. A seres humanos, hermanos, a seres humanos, imperfectos, ¿sí? Imperfectos. Porque como padres tenemos autoridad, pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Somos perfectos? Las leyes civiles hay autoridad, ¿verdad? En el Estado hay autoridad. ¿Son perfectos? En los trabajos, en la escuela, ¿hay autoridades? ¿Son perfectos? Ok. Entonces tenemos que entender eso, hermano. El único perfecto es Cristo. Por eso es que Él es la cabeza y es la máxima autoridad. ¿Sí? Entonces, Dios delega autoridad a seres humanos imperfectos como usted y como yo en las diferentes esferas humanas en las que nosotros nos movemos. Y esta ocasión, pues vamos a ver el orden de Dios en la iglesia o en la congregación. Dios es la máxima autoridad, eso no nos tiene que quedar duda. Les decía, vamos a Efesios 1:20. Efesios 1:20. Por nuestra cultura que tenemos, nos cuesta un poco de trabajo verlo de la manera en la que Dios nos lo enseña, respetarlo, obedecerlo, sobre todo de la manera en la que Dios nos enseña. Y somos irreverentes desde casa, en la iglesia, en la sociedad. Y tenemos que aprender, hermanos, que Dios no le agrada eso. Como siempre terminamos viendo la única cuestión donde no hay que obedecer alguna autoridad, pues es cuando ya nos llevan al pecado, ¿no? O sea, ya no podemos obedecer una autoridad cuando ya nos lleva al pecado. Pues primero está el Señor, primero está Dios. José obedeció sus autoridades, pero cuando ya la Potifara quería llevarlo al pecado, pues dijo, no, pues aquí ya no, ¿verdad? Aquí le corro. Entonces, tenemos que aprender a eso. Dice Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y aquí es donde tenemos que ser bien inteligentes, miren, hermanos, porque si hay una autoridad espiritual que transgreda un mandamiento, un principio de nuestro Señor Jesucristo, pues no es el orden, ¿verdad? O sea, ahí debemos decir, no, pues Cristo no, o sea, no dijo eso, no es de esa manera, no tenemos por qué hacerlo así, ¿verdad? Porque actualmente pues hay un montón de líderes religiosos, apóstoles y profetas y demás que pues dicen, Dios me habló y Dios me dijo y un montón de cosas, pero eso no tiene que ver nada con lo que dijo el Señor Jesús. Entonces,
con el respeto de autoridad que se merecen, pues simplemente decir, no, pues eso no dijo el Señor, ¿verdad? No está en el orden de Dios. Y por lo tanto, pues no vamos a obedecer algo que contradiga las Escrituras. Entonces Dios somete a Jesucristo todas las cosas. Él es la cabeza, Él es la autoridad. Y hablando de la iglesia, pues Él es la máxima autoridad en la iglesia. Jesús es la máxima autoridad de todas las autoridades que podamos tener representadas aquí en la tierra, hermanos, ¿sí? Y en el mundo espiritual. O sea, no hay algo que esté encima de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La palabra que usa ahí Pablo de sometió, en el versículo 22, que dice sometió todas las cosas bajo sus pies. Esta palabra sometió es una palabra griega que se usa en un término militar, y ese término militar griego es hupotazo, ¿sí? Y este término militar significa ordenar abajo, ¿sí? Eso significa ordenar abajo, poner en sujeción, subordinar u obedecer. Sí, hay un lugar donde se tiene que aprender sujeción y sumisión y respeto, pues es en el orden militar, ¿verdad? Entonces, por eso aquí esta palabra sometió es una palabra, un término militar que significa ordenar. Entonces, Jesucristo está sobre todo. Por ejemplo, mire, en la milicia se sabe bien de las órdenes superiores, y los subordinados, les parezcan o no les parezcan, les parezcan buenas o no muy buenas, justas o injustas, ellos se someten a las órdenes de sus superiores, ¿sí? ¿Alguien ha estado en la milicia? ¿No? ¿Sí? ¿O alguien ha dado su servicio militar? Bueno, yo di mi servicio militar, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahí las órdenes superiores son órdenes. Entonces, ahí se tiene un grado más alto de respeto y de sometimiento a la autoridad, porque se enseña y se es impuesto desde que se entra, ¿no? Yo creo que les he platicado a ustedes cuando yo he estado en el servicio, estuve dando mi servicio militar. Y pues así nos iba, ¿no? La muchachada, bien imprudentes, bien que faltantes al respeto. Un día faltaron al respeto a un superior y no, hombre, nos agarraron a todos, nos metieron una buena. Hasta los que no teníamos ahí vela en el entierro la llevamos, ¿no? Nos decía el soldado, les vamos a enseñar a respetar a sus superiores. ¿Quién es la máxima autoridad en la iglesia, hermanos? Eso no hay duda, ¿sí? Jesús es la máxima autoridad en la iglesia. Él es, dice la Biblia, la cabeza. ¿Qué es la cabeza en nuestro cuerpo? Es señal de dirección, señal de mando, ¿sí? Señal de gobierno. Es la que manda, es la que dirige, es la autoridad del cuerpo. ¿Sí? Lo que el cuerpo hace, pues es obedecer a la cabeza, ¿no? A los mandamientos de la cabeza. La cabeza ordena y el cuerpo lo hace. Entonces, ¿quién es la cabeza? Jesús. ¿Sí? Eso no hay duda. Cristo es la cabeza y es la máxima autoridad. Pero la Biblia nos muestra, sobre todo en Efesios 5, que Jesús, como siendo la máxima autoridad, como teniendo Él el poderío, todos los dones, todos los ministerios, no se quiso quedar con todo el pastel, sino que Él escogió, repartió a hombres, personas imperfectas, ¿ya conmigo? Imperfectas, para delegarles
autoridad y puedan mantener el orden y la disciplina en su iglesia hasta que Él venga por su iglesia. ¿Sí? El Señor se encarga. En alguna ocasión había una familia, unos hermanos, unos cristianos que pues se estaban ahí quejando de algunas cosas, ¿verdad? Y injustas de su iglesia. Y yo les dije, bueno, ustedes, o sea, está bien, o sea, hablen y todo, pero respeten, ¿verdad? Respeten. O sea, porque las autoridades, sean buenas o malas, son puestas por Dios, ¿no? Y entonces lo vamos a aprender mucho, sobre todo en la autoridad civil, porque a veces es donde a veces somos más irreverentes. Es que son los corruptos, es que bueno. Y la Biblia nos enseña, como hijos de Dios, tener otra actitud. Pero es que, y yo les dije, miren, no se preocupen. ¿Quién es el dueño? Jesús. ¿Quién va a meter orden? El Señor Jesús. O sea, ¿a poco piensan que dice la Biblia sobre un amo hasta otro amo, y sobre otro amo y otro amo, y sobre un señor hay otro señor? Y el Señor de señores es el encargado de ajustar cuentas, y Él sí es justo, ¿eh? O sea, es justo. Y yo dije, pues esperen la disciplina, dejen que el Señor discipline y corrija a las autoridades si están mal, ¿no? El Señor lo hace. O sea, infinidades de testimonios que hay en la Biblia, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender, ser sabios, obedecer al Señor, respetar a las autoridades en cualquier ámbito. Y si nosotros nos toca ser autoridad en cualquier ámbito, hacerlo con temor y con temblor, sabiendo que el que nos va a dar cuentas y el que nos va a zumbar, pues es el Señor, ¿no? Entonces, si a Él no se le pasa a nadie, hermanos, ¿eh? O sea, Él Él no es como tú, como yo, que dice, este es mi compadre, este día es mamás, ¿verdad? Aquel muchachito que era pastorcito que dijo, tiene un corazón conforme al mío, se lo zumbó, pero que no vea lo duro sino lo tupido, ¿no? Y lloraba y no le quitó el lloro, no le quitó el sufrimiento, no le quitó las consecuencias de su pecado, de lo que él hizo, porque Él es justo, hermanos. Entonces, Jesús, con la máxima autoridad, Él escoge personas imperfectas para delegar autoridad y poder mantener el orden en las diferentes esferas que el hombre se relaciona o se envuelve. En este caso, pues en la iglesia, ¿no? Desde que Jesús estaba aquí en la tierra, nosotros podemos ver ese principio. Jesús escoge, ¿a cuántos escogió Jesús? A 12, ¿verdad? Vamos a Marcos 6, 7. Marcos 6, 7. Dice Marcos 6, 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. ¿Y les dio qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos. Bueno, sobre sanar enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí seguimos leyendo, vemos todo el contexto, ¿no? Pero Jesús escoge a 12 hombres terrenales, así como usted y como yo, y Él les da autoridad para la misión o el encargo, el propósito que Él tenía para su iglesia. Este mismo Jesús resucitado, dice Mateo 28, 18, este mismo Jesús resucitado, en Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quién? A sus apóstoles, a sus discípulos.
Jesús les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí, yo soy la máxima autoridad. Les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí estaba el Señor Jesús diciendo, yo soy la máxima autoridad, a mí se me fue delegado. Y pues aquí yo les doy a ustedes autoridad, les delego confianza, etcétera, etcétera, para que ustedes vayan y hagan discípulos y bauticen, ¿no? Más adelante vamos a ver, hermanos, cómo todos tenemos algo de parte de Dios. Sí, todos tenemos algo de parte del Señor Jesús. Y pues es algo que también le vamos a entregar cuentas al Señor. ¿Sí? ¿Sabía usted? Cuando Jesús dice toda potestad me es dada, ahí la palabra potestad pues quiere decir fuerza y autoridad en el griego, ¿sí? Fuerza y autoridad. En la Nueva Traducción Viviente dice, Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pablo nos dice en Efesios 4:11, vamos a Efesios 4:11. ¿Voy muy rápido? ¿No? Siento que voy muy rápido. Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó, ¿de quién habla aquí? De Jesús, ¿verdad? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Diferentes ministerios, diferentes tipos de autoridad, diferentes cargos dentro de la iglesia cristiana que ejercen hombres imperfectos. Dice, él mismo constituyó. ¿Quién? Jesús. Jesús. Jesús, hermano. ¿Verdad? Jesús. El Señor Jesús. El Señor Jesús es el que, como es su iglesia, Él es el que pone, Él es el que constituye, Él es el que da, Él es el que da los dones, los ministerios. Y Él pedirá cuentas. Algunos se pueden poner, pero pues eso no es de Dios y eso no va a fructificar y eso no va a dar gloria a Dios y el Señor se va a encargar, ¿no? La palabra constituyó es una palabra griega didomi y quiere decir conceder, quiere decir confiar, quiere decir dar, quiere decir entregar, quiere decir repartir. Pablo decía, a mí se me fue encomendado predicarle el evangelio a los gentiles. Y él decía, yo cumplo bien mi ministerio. Y tenemos que crecer, hermanos, tenemos que madurar. Tenemos que madurar, tenemos que crecer. O sea, a ti se te fue encomendado algo también. Si tú eres hijo de Dios y eres cristiano, se te fue encomendado algo. Y tenemos que aprender, a saber que al que le servimos es a Dios, es al Señor. Y que del que nos va a pedir cuentas y quien nos va a dar la recompensa, ¿quién es? ¿El pastor? No, hermano, no. Yo a veces ni para la gasolina tengo, ¿qué le voy a dar recompensa yo?
No. Es donde tenemos que crecer, hermanos. O sea, ¿quién nos lo entregó? ¿Quién nos lo dio? ¿A quién le servimos? ¿Quién nos ha dado ese talento, ese don, ese llamado, ese ministerio? ¿A quién nos va a recompensar? ¿A quién le vamos a entregar cuentas? ¿Honramos lo que Dios nos dio? ¿Honramos lo que el Señor nos puso a hacer? Porque Pablo dijo, bueno, yo honro mi ministerio, ¿no? Él entendió, dijo, esto me llamó el Señor, yo lo honro. ¿Cuál es el objetivo de que el Señor haya entregado, haya dado, haya puesto capacidades, dones, gracias? Y mire, hermano, no peleemos contra el Señor. No peleemos contra el Señor. El Señor sabe lo que le dio a cada uno y lo que repartió a cada uno y donde el Señor nos puso. Porque pues eso ya es con el Señor, pues, ¿no? ¿Y a mí por qué me hiciste morenita y no blanquita? Bueno, pues el Señor quiere que fueras morenita, hombre. Dice el proverbio, morena soy, el sol se fijó en mí, me agrada. Cantares, ¿no? Morena soy, el sol, porque el sol se agradó de mí, se fijó en mí. ¿Eh? ¿Sí ha leído de Cantares? No falta el de matrimonios, ahí nos van a hablar de Cantares. No, hermanos, el Señor es bueno, santo y justo y Él sabe lo que hace, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Yo quería ser misionero. Mi sueño era ser misionero. ¿Se ha leído usted de John Hus, John Wesley, de los misioneros de más antes que vivían en la sierra, andaban en la sierra, se morían en la sierra, comían lo que les dieran, dormían donde pudieran, sin casarse, sin familia, sin nada? Ese era mi sueño, era mi anhelo y lo deseaba con todas las fuerzas de mi corazón. Se lo pedí a Dios. Yo quería ser uno de esos. El Señor me llamó para ser pastor. Sí, hermano, en serio, en realidad. Yo deseaba eso. Entonces, no, entonces el Señor, hay que ser agradecidos con lo que nos da, ¿sí o no? Hay que ser agradecidos y hay que servirle. Hay que saber que al que servimos es a Él, al que le vamos a rendir cuentas es a Él y de quien tendremos nuestra recompensa es de Él. ¿Con qué objetivo el Señor pone, da, establece, reparte? Ahí mismo en Efesios 4:12, ahí dice el objetivo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si nosotros hacemos bien o no nuestra labor, nuestra obra, lo que Dios nos dio, lo que nos concedió, lo que puso en nuestras manos, nosotros a quien edificamos o no estamos edificando, pues es a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, una mala autoridad espiritual está afectando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y se las va a ver con Cristo. Sí, porque es su iglesia.
Es su iglesia. ¿Alguien escucha el servicio de las 8? ¿No? ¿Nadie? Nosotros a veces lo escuchamos cuando no estamos aquí muy temprano, pues lo escuchamos, ¿no? Yo lo estaba escuchando hoy. Venía por el camino y el pastor Chuy estaba explicando cuando él tuvo que irse a la Argentina algunos años y que le dijeron o le decían, ¿vas a dejar aquí las ovejas? Y dice, yo les dije, pues no son mías, son del Señor, son de Cristo. Él fue el que las compró. O sea, a mí el Señor me está llamando de misionero, no sé, su propósito, ¿verdad? Se fue a la Argentina unos años y él dijo algo, si fueran mías, yo ya las había de haber vendido. Pues no son mías. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ese es el objetivo, es el propósito, esa es la intención, esa es la labor, hermanos. Se supone que de toda autoridad en cualquier ámbito, pues estamos hablando de la iglesia, pero de toda autoridad, cualquier ámbito, tiene que ser esta, ¿no? O sea, ¿por qué Dios te puso a ti como padre, como madre de esos chiquillos? Una vez, una señora regañando a sus niños, diciéndoles groserías feas, horribles, maldiciéndolos, golpeándolos, les dijo, son míos. Y imagínense las groserías, ¿no? Y yo si quiero les empezó a decir bien feo y dije, no sabe lo que está diciendo esa señora, no sabe con quién se las va a ver. Porque no son de ella. Se los dieron prestados para ejercer una labor y una autoridad que al final de cuentas tú y yo, lo único que vamos a ir a hacer es a entregar cuentas. ¿Eh? Así es de que hay que, con temor y temblor, hermanos, hay que saber lo que tenemos que hacer como padres. Sí, como esposos, como esposas. Y si Dios te ha dado cualquier otra autoridad en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia, al que un día vamos a ir a rendirle cuentas, es el Señor. A fin de perfeccionar a los santos para la obra y la edificación del cuerpo de Cristo. La obra y la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Hebreos dice, Hebreos 13, 17. Una vez me contó una hermana de la iglesia que ella se preocupaba mucho por los niños huérfanos de la calle. Y tenía muy buen trabajo, le iba muy bien. Pero veía uno y, ay, mi hijo, el otro, aquello, y les daba de comer, les daba dinero, a veces les hacía de comer, les llevaba comida, y ya comiste, y el otro, aquello. Pues no sabía dónde estaban sus hijos. No sabía si sus hijos ya habían comido, ¿no? Ya habían llegado de la escuela o no. Y dice, hasta que un día Dios me habló y me dijo, yo no te voy a pedir cuentas de ellos que están en la calle. Yo te voy a pedir cuentas de los 3 que tienes en tu casa. O sea, cuando no estoy diciendo, hermano, que no
que no hay que bendecir, que no hay que dar, que no hay que ser generoso. Porque miren, a veces el problema que tenemos, hermanos, es que transgiversamos las cosas. Entendemos mal o las agarramos a nuestro modo o nuestro antojo. Porque hemos hablado del orden de Dios, hemos hablado de las prioridades y por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo, ¿no? He dicho, primero está tu familia. O sea, Dios te va a pedir primero cuentas de tu familia. Pero eso no quiere decir que no sirvas, que Dios no te dio dones para servir, que no tienes capacidades, que no tienes una responsabilidad de parte de Dios para hacer algo para la obra de Dios. Y muchos, no, es que primero está mi familia. ¿Verdad? Primero está la familia. Pero imagínense, si a mí Dios me llamó a enseñar, y no, primero está mi familia y mi familia, que mi mujer quería a almorzar birria. Hermanos, ¿saben qué? Pues que mi mujer quiere almorzar birria. Hoy no les predico. No, pues hago un tiempo para que almuerce birria, ¿no? Porque pues Dios también me va a pedir cuentas de lo que Él me dio, ¿no? Lo que Él puso en mis manos para edificar, para bendecir. Entonces, pues hay que ordenarnos, hermanos, hay que ser equilibrados, no hay que desbalancearnos. Eso es la sana doctrina, eso es la sana enseñanza. Eso es el orden. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso dice Hebreos 13:17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí hay dos palabras importantes. Una es obedecer y la otra es sujetaos. La palabra obedecer es una palabra griega peitzo, y esta palabra quiere decir convencer, quiere decir pacificar o quiere decir conciliar, ¿sí? Significa persuadir, confianza, confiar, convenir, crédito, creer y dar. O sea, esto es dar crédito y dar obediencia a nuestras autoridades espirituales, así como nuestras autoridades en casa, así como nuestras autoridades civiles, pues también nuestras autoridades espirituales. Quiere decir que tenemos que escuchar con atención, tenemos que aprender a seguir instrucciones, tenemos que aprender a confiar y a dar crédito a las diferentes tipos de autoridad que Dios, el Señor Jesús, ha delegado en nuestra congregación, en nuestras congregaciones. Cada congregación es distinta, ¿no? Por ejemplo, ayer estuvo dándonos una capacitación el pastor Sergio Dueñas de Guadalajara, y ahí pues, son varios pastores, ¿no? De diferentes áreas. Y aquí también puede haber diferentes áreas donde cada uno tenga cierto tipo de autoridad y aplica en todas las áreas, ¿no? Entonces, les decía, quiere decir que tenemos que escuchar con atención, tenemos que aprender a escuchar con atención, tenemos que aprender a seguir instrucciones, tenemos que aprender a confiar y a dar crédito en nuestras autoridades espirituales que Cristo ha delegado a su iglesia. Significa, en la voz activa, aplicar persuasión, prevalecer sobre o ganarse a
induciendo a un cambio de manera de pensar mediante la influencia de la razón de consideraciones morales. Por ejemplo, Mateo 27:20, en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 27:20 dice: mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué hacían? Persuadían a la multitud para que pidieran la liberación de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. O sea, ¿qué está pasando ahí con con los líderes espirituales de ese tiempo, de Israel, de Jerusalén? Pues estaban en contra de Jesús, ¿no? Estaban en contra de Jesús, no aceptaban que Él era el Mesías, no aceptaban sus enseñanzas, renegaban en contra de Él. ¿Y qué pasó con la multitud que estaba ahí? Pues estos hombres religiosos espirituales tenían autoridad y los persuadieron. ¿Para qué? Pues para que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. O sea, algo, obviamente, que pues era un asesinato, era algo tremendamente horrible, que después les vino su consecuencia, ¿no? Por eso Pilato se lavó las manos y le dijo: yo no quiero tener culpa de una injusticia. Y ellos dijeron: bueno, que caiga sobre nosotros. Bueno, no supieron lo que dijeron, ¿verdad? Después, si usted conoce la historia, pues sabe todo lo que este pueblo sufrió hasta la fecha, ¿no? Entonces, obviamente, hermanos, pues aquí siempre las autoridades nos tienen que llevar a la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Gálatas 5:7 dice: vosotros corríais bien. Pablo les dice a los Gálatas: ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Se acuerdan que Pablo fundó esas iglesias de Galacia? Bueno, estamos estudiando la carta a los Gálatas los miércoles, y después vinieron otros, ya los andaban persuadiendo de doctrinas equivocadas, y Pablo, pues muy enojado, les escribe la carta de Gálatas y les mete una buena regañada, ¿verdad? Y les dice: no se confundan, están mal. Si ustedes andan queriendo circuncidarse para ser salvos, agradar a Dios, van a cumplir toda la ley. A ver, ¿quién por la ley es salvo? ¿Recibieron el Espíritu por andar obedeciendo cosas carnales o de religión, o por creer en Jesucristo con fe? Y les dice: bueno, ustedes corrían bien, o sea, iban bien. ¿Quién les estorbó para obedecer a la verdad? Entonces, ese mismo Mateo 27:20 que leímos en la nueva, ya lo leímos, ¿verdad? En la Nueva Traducción Viviente dice que estos principales sacerdotes y ancianos estaban persuadiendo a la multitud para hacer algo equivocado, incorrecto. Pero nosotros como iglesia de Cristo, hermanos, tenemos que aprender a obedecer a las autoridades que mismo Cristo Jesús ha establecido en la iglesia. Entonces, dijimos dos cosas, ¿verdad? De Hebreos 13:17, número 1, obedecer, que dijimos persuadir, convencer, confianza, crédito, prestar atención, seguir instrucciones. Y número 2, dice ahí Hebreos 13:17, y sujetaos, ¿sí? Sujetaos. Había un hermano que dice la Biblia que la mujer se sujeta al marido, ¿verdad? Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Es que, ay, hermanos, ¿cuántos hombres agarran eso para ser injustos, ¿no? Con la mujer, siendo que dice la Biblia que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros estamos bajo su cobertura, bajo su liderazgo, y es como tenemos que ejercer nuestra autoridad, ¿no? En nuestra casa.
y sujetaos. Me acordé ahorita porque un varón decía, que le decía a la mujer, ¿o te sometes o te somato? ¿Verdad? No es así, hermanos. No es así. Sujetaos que sí, ceder o someterse. Esto habla de someterse a conductores espirituales en las iglesias. Habla de reconocer las autoridades espirituales. Primera de Tesalonicenses 5:12. Primera de Tesalonicenses 5:12 y 13. Dice Pablo: rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La nueva traducción viviente dice: amados hermanos, oren, honren, perdón. También oren, también oren. Hay que orar por las autoridades. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Me da risa porque a veces nos juntamos con unos hermanos, unos matrimonios que también tienen niños chiquitos ahí. A veces que salimos y nos juntamos. Porque pues son como que los que nos entienden, ¿no? Los que no juzgan a los niños, ¿verdad? Porque otros matrimonios o otras personas ya, como los niños andan corriendo ahí todo, se nos hace muy fácil. Nosotros también cuando no teníamos niños, ¿verdad? Ahí los chiquillos ahí que están dando lata. Pero ya te juntas con otro matrimonio que ya se juntan los chiquillos y ahí se desgreñan, se pegan, se abrazan y bueno, vuelven a jugar y todo, ya. Ahí se entienden un poquito más. Entonces, uno de ellos dice, ¿qué dijo? Dijo, estaba hablando de las iglesias y de los pastores. Y luego dice, ha de ser re bien ser pastor. Y yo le dije, cuando quieras te lo cambio tu trabajo por el mío. Le dije, bueno, es un llamado, pues, no, hermanos, es algo que no, es algo que realmente nosotros no buscamos, ¿no? Por ejemplo, el que ministra aquí en la alabanza, pues es algo que se le dio, es un don que se le dio. O sea, ¿cuántos quieren estar y pues no pueden, no? Quiere llorar y no puede. O sea, es un don. Pues es algo es algo que Dios lo da, hermano, Dios lo da. Una vez dijo un pastor, yo creo que todos los que estamos aquí, ninguno quería ser pastor, pero pues el Señor nos llamó. Eso ya es de cada quien, ¿verdad? Había un hermanito que se metió a estudiar a un instituto bíblico porque él decía, no, es que el ser pastor te va muy bien. Y yo cuando salga voy a ser pastor, voy a poner mi iglesia. Bueno, cada quien, ¿verdad? A veces no sabemos lo que hablamos. Pero es algo que Dios pone, hermanos, sí, lo estamos viendo. O sea, que Cristo da, que Cristo delega, que Cristo pone. En la diferente área espiritual que Dios te ha delegado autoridad, hazlo y hazlo bien. Mira que la recompensa la vas a tener del Señor. Y si lo haces mal, también, hermanos.
Hebreos 13:17. La razón es la siguiente. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar, ¿qué? Cuenta. Como quien han de dar cuenta. Han de dar cuenta. Wow. Es ahí donde ya no nos gusta. Tenemos que entregar buenas cuentas, hermanos. Hay que dar buenas cuentas de lo que Dios nos dio. ¿Poco no te gustaría que un día el Señor te diga bienvenido, buen siervo fiel? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y en todo, hermano. Ahorita estamos hablando de la iglesia, ¿no? Pero en cualquier cosa. Hace poco hablaba con un pastor. El pastor nos dijo, mira, hermano, nosotros somos poquitas ovejas ahí en la iglesia, pero la verdad, yo no le pido al Señor más. Con esas alcanzamos, esas son con las que yo puedo, y esas son las que el Señor me dio. Y estamos a gusto, estamos trabajando, vamos creciendo espiritualmente, y quiero echarle ganas y entregarle buenas cuentas al Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor le dio a cada uno conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. Han de dar cuentas. El más fuerte estímulo a la vigilancia. El pastor Crisóstomo dijo, el temor a esta amenaza agita continuamente a mi alma. Muchos de aquí son testigos que a veces cuando me cuentan algo, me preguntan algo, yo tengo miedo, hermano, de decirles algo que pues la Biblia dice, pero si es algo así que no está bien claro, ustedes son testigos que a veces les he dicho, no, pues espérame, déjame orar y también preguntar. Porque sé que de eso le voy a dar cuenta yo al Señor. No, yo conozco pastores donde usted llega y cualquier problemita da, fíjese que tengo problemas con ¡divórciate! Y andan así un divorciadero y un casadero y yo no voy a dar cuenta de eso, ¿verdad? O sea, Pablo enseñó el temor de Dios, el amor de Dios, enseñó la disciplina, enseñó la justicia, enseñó el juicio de Dios también. Y Pablo dijo, yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Entonces, vamos a dar cuentas, hermanos. Por eso, mire, aunque nuestras autoridades sean unos, dice el pastor Félix, era un hijo del chilaquil. Hay que respetar, hay que aprender. Desde casa, vamos a ver también en las autoridades civiles. Porque cada uno de nosotros le va a dar cuentas al Señor. Claro, pues, por ejemplo, ayer nos platicaba el pastor Sergio Dueñas que su papá cuando andaban en el mundo, él todavía no era convertido, se lo llevaba a no sé cómo dijo, pero yo entendí que así como cachimbas, ¿no? Algo así.
Y ya cuando se convirtió le dijo, no, pues sí te obedezco en todo y te respeto y todo, pero yo ya no voy contigo ahí porque yo soy cristiano, ese es pecado. Entonces, hermanos, mientras no sea que nos lleven al pecado, hay que aprender a respetar, a honrar y a orar por nuestras autoridades, porque también nos manda eso la Biblia. El valor es por la eterna salvación de las almas. Es una grave responsabilidad que un hombre tenga que dar cuentas por los hechos de otros. Muchas veces, muchos no somos capaces para los propios. Imagínense a veces dar cuentas por las decisiones de las demás. Claro que cada quien toma su propia decisión, ¿no? Pero pues la responsabilidad que tenemos de hacer bien las cosas, de decir la palabra como es, de aconsejar como es, de enseñar la palabra correctamente. Vamos a ver el discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso. Hechos 20:28. Hechos 20:28 dice Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La Nueva Traducción Viviente dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. ¿Quién es el que da? ¿Quién es el que pone? Así es, hermano. Así es. Ya no tenemos excusa, ¿verdad? Es que a mí, ¿por qué no? Yo no voy a obedecer a mi papá porque, pues, ¿por qué no me tocó un millonario? No, pues ese papá me tocó, ¿verdad? Yo lo tengo que honrar y que respetar. Es que yo había querido un pastor de esos de los que avientan el saco y se caen. No, y hay otros que avientan el agua, ¿eh? ¿No los ha visto? Ay, les toman el agua así. Ya te las voy a hacer yo aquí. La saliva ungida ahí. Van a dar cuentas, hermano. ¿Sí o no? Vamos a dar cuentas. Todos vamos a dar cuentas. Primera de Corintios 4. Primera de Corintios 4 dice Pablo, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Al final de cuentas, ¿qué somos? Servidores de Cristo. Servidores de Cristo. O sea,
Hermanos, los que servimos a la obra, al ministerio, somos servidores de Cristo. Nada más eso, hermanos, servimos al Señor y tenemos que servirle a la gente. Se supone que ellos son los servidores públicos, ¿no? Pero del dicho al hecho, ay, hermanos. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿cómo? Fiel. Le dice Pablo a los Corintios. Yo solamente soy servidor de ustedes, administrador de los misterios de Dios. Y cada uno de los servidores, de los administradores, se requiere que seamos hallados fiel. Los le dicen el 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es, ¿quién? El Señor. La recompensa de nuestro trabajo, hermanos, ¿de quién viene? ¿De quién va a venir? Hermanos del Señor. Una vez un pastor me contó, me dice, fíjate hermano, de hace varios años yo andaba con él. Fíjate hermano que cómo tenemos que aprender a confiar completamente de Dios y depender totalmente del Señor. Me cuenta una experiencia que él tuvo. Me dice, te la cuento porque yo sé que tú, me dijo, yo sé que tú es llamado al ministerio, un día vas a llamar al ministerio. Me dice, fíjate que cuando yo me vine a esta ciudad, a pastorear, ya venirme a vivir para acá, me dijo una familia de ahí de la iglesia, que estaba bien acomodada, tenía dinero. Me dijo, pastor, usted no se preocupe por nada. Nada se preocupe por lo económico. Todo lo que necesite, llame al 099. No, o sea, no se preocupe por nada. Todo lo que necesite, usted nomás díganos. No queremos que se preocupe por eso. Dice, pues yo con el conocimiento que traía, pues le dije, no, está bien. Nomás le dije así, está bien, no hay problema. Dice, pero pues resulta que no pasaron 2-3 meses cuando pues hicieron una burrada. Y yo los tuve que reprender, les tuve que decir que no estaba bien, que era incorrecto. Bueno, hermano, dice, con decirte que ya me habían preguntado de qué número era, de zapato. Y después de que les dije lo que estaba mal, dice, pues ya ni los zapatos llegaron. Dice, imagínate. Me dijo, imagínate si nosotros aprendíamos a confiar en el hombre o a depender del hombre. O sea, nuestra dependencia y nuestra confianza y nuestra recompensa vendrá del Señor, hermano. Pues así como ustedes también, a cada uno de ustedes. Pues, ¿qué le puedo dar yo? ¿Qué le puedo recompensar? No, hermano. Que yo lo ponga aquí a predicar, esa no es recompensa. Si usted tiene el don y la gracia y el Señor confirma, pues usted comparte. Porque pues Dios también les da eso, ¿no?
Pero la recompensa de donde Dios nos puso a ejercer una autoridad viene del Señor. Por eso Pablo les dice: ahora bien, se requiere que de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por ustedes, corintios, porque los corintios eran bien dados a juzgar, a señalar, a condenar. Yo sé que aquí no, ¿verdad? No, esos eran los corintios. Y dice Pablo: y ni siquiera por tribunal humano. Y ni yo mismo, dice Pablo, ni yo mismo me juzgo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, dice Pablo, pero el que nos juzga, ¿quién es? El Señor. El Señor. El Señor va a juzgar nuestro trabajo. El Señor va a juzgar mi trabajo. El Señor va a juzgar nuestro liderazgo. El Señor va a juzgar mi liderazgo. En todas las áreas. Una vez un pastor dijo: había un presidente de la ciudad, donde este presidente como que tenía carisma con los cristianos. Y convidaba a varios pastores. A veces se daba un tiempo al mes o a la semana para convidar a varios pastores y que les dieran su punto de vista y orar y todo, ¿no? Y una vez me dijo un pastor: fíjate, a mí también me invitaron, pues yo iba, orábamos y todo. Pero como que todos los pastores querían sacar cosas y era pues, siempre para su iglesia, para su local y todo, y pues siempre así como que la barba, ¿no? Así como eres el mejor y todo, ¿no? Pero un día yo saqué la Biblia y yo les leí un versículo y yo le dije, que él estaba puesto por Dios, que aparentemente, o sea, el pueblo votaba y todo, pero que eso lo vamos a ver la próxima. ¿Quién pone y quita los gobiernos? Para su propósito. Y yo sí le dije: usted puesto por Dios, y todo lo que usted haga, un día, a nosotros no nos va a dar cuentas, ni al pueblo. Al que le va a dar cuentas y el que lo va a juzgar va a ser el Señor. Así es de que piense muy bien lo que está haciendo, las justicias o las injusticias que hace. Dice: ya como que no, ya no me volvieron a invitar. Y dice el 5, Pablo: así que no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ok, hermanos, pues ya para concluir, ¿qué hay de los errores de los líderes? Bueno, eso no nos da derecho a murmurar, a atacar, a juzgar, porque pues eso lo hace el Señor, ¿no? ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando Ana y Aarón se pusieron al brinco, ¿qué les dijo el Señor? Cálmense. O sea, si él hace algo mal, soy yo. Entonces ustedes hagan lo suyo. A mí una de las cosas que más me ministran de esto, hermanos, es la historia de David y Saúl. O sea, David conocía bien claro quién era Dios. Y aunque Saúl estaba haciendo las cosas así, las estaba haciendo mal y equivocadas. O sea, David sabía que con el que se les iba a ver era con el Señor. Pero él decía: no, yo no, a mí. Él es la autoridad y Dios me juzgue de... Un día tenía esta oportunidad de matarlo y le dijo: mira, Señor, te pude haber matado, pero eres el rey de respeto. ¿Quién arregló la situación? ¿Quién hizo justicia? ¿Quién se zumbó a Saúl? Por eso David dijo: no, yo no, ese es el Señor. El Señor va a hacer lo que tiene que hacer y va a obrar. Entonces, hermanos, crezcamos, seamos humildes. Obviamente
¿Puede haber injusticias? Pues sí, no hay perfección. La única razón por la que no tenemos nosotros que obedecer o que someternos o que estar de acuerdo a nuestras autoridades espirituales, pues es cuando quebrantan la palabra de Dios, violentan sus mandamientos, nos llevan hacia el pecado, ¿no? Ahí sí, pues no, o sea, porque Cristo es la cabeza y algo que vaya en contra de Cristo, pues no viene de Cristo, hermanos. Pero Cristo dentro de su... Hay un familiar que ya lleva como 3 y 4 iglesias y ya se quiere ir a otra. Y es una familia, es un familiar de nosotros, ¿no? Y mi esposa le dijo: vete a otra. Y en 2-3 meses vas a ver errores y vas a ver faltas y te vas a volver a salir. Y es más, si encuentras la iglesia perfecta, tú la vas a ir a echar a perder. Cristo dentro de su cuerpo, que es su iglesia, nos ha delegado, algunos de una manera, otros de otra manera, pero ha delegado autoridades espirituales para mantener el orden en la iglesia, hermanos, para caminar en orden, para que haya orden, disciplina y Dios le agrade y haya bendición, como en el hogar, ¿no? Como en una empresa. Y Él nos manda, pues, que aprendamos a obedecer, a someternos, a dejarnos guiar, a dirigirnos. Amén. Póngase de pie. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús. Gracias por tu amor, tu gracia, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por la autoridad que tú me has delegado, Señor. Ayúdame a ejercerla, principalmente con amor, con servicio, con temor, y en las diferentes áreas, Señor, que tú les has dado a mis hermanos, a esta iglesia, y que pues vas a delegar más, yo sé, Señor. Danos ese corazón de que solamente somos servidores tuyos, a quien un día le vamos a entregar cuentas, y hacerlo con buena disposición, Señor. Ayúdanos, enséñanos a aprender, a ser humildes, a someternos, a honrar, a respetar y a obedecer, Señor. Todo lo que esté en tu santa y perfecta voluntad. Damos a ti la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.